La capacidad aeróbica se define como la capacidad del organismo, corazón, vasos sanguíneos y pulmones para funcionar eficientemente y llevar actividades sostenidas con un poco de esfuerzo, poca fatiga y con una recuperación rápida, que esto sería el ejercicio aeróbico. También podemos decir que son el conjunto de reacciones químicas que requieren la presencia de oxígeno para poder liberar la energía. En este se pone en funcionamiento el ejercicio cuando dura más de 3 minutos y es de baja o mediana intensidad. Un ejemplo de esto puede ser un maratón de 42 kilómetros, ciclismo de ruta y natación de más de 200 metros. La capacidad anaeróbica son el conjunto de reacciones químicas que no requieren de la presencia de oxígeno para poder liberar energía y están representadas por la glucosis, que transforma la glucosa en ácido láctico. También podemos decir que es la capacidad del organismo de producir la energía necesaria sin presencia de oxígeno, mientras se ejecutan cargas de alta intensidad. Cuando hablo de alta intensidad es porque el esfuerzo es mayor. La capacidad anaeróbica es la capacidad del organismo humano que permite la realización de actividades físicas de corta duración. Cuando hablo de corta duración es porque son de menos de 3 minutos y de alta intensidad. Cuando hablo de alta intensidad es porque el ritmo de trabajo es bastante fuerte. En las pulsaciones siempre deben sobrepasar las 170 y llegar a un máximo de 220 pulsaciones por minuto aproximadamente. Entre los métodos que existen para desarrollar la capacidad aeróbica tenemos la carrera continua. También se le llama ritmo sostenido porque no existe interrupción del esfuerzo, debido a que la intensidad del esfuerzo es relativamente baja y el tiempo de trabajo es prolongado. Se caracteriza porque la recuperación del esfuerzo es total. Desarrolla el nivel bajo de la resistencia aeróbica. Se realiza en los más diversos lugares: campos, bosques, colinas, carreteras, parques, playas, avenidas y canchas. La frecuencia cardíaca siempre va a estar comprendida entre 120 y 160 pulsaciones por minuto. No hay recuperación durante el esfuerzo. Normalmente la intensidad o ritmo de carrera es baja. La duración debe ser mayor a 3 minutos y el esfuerzo es continuo sin alteración de la intensidad. También tenemos el fartlek, llamado también el juego de velocidad, ya que la intensidad y la velocidad de la actividad realizada varían constantemente, porque el esfuerzo total se divide en esfuerzos. En normalmente el ritmo de carrera es alto y el ritmo de carrera es bajo. Por eso se le llama fartlek, ya que el ritmo de carrera puede variar dependiendo del sitio, la hora, el lugar y el espacio donde vayamos a estar realizando dicho método. En el fartlek se caracteriza por que la intensidad del esfuerzo es variable. La recuperación es total después del esfuerzo o incompleta durante los ejercicios de baja intensidad. Desarrolla un alto nivel de la capacidad aeróbica. El ritmo cardíaco puede variar entre 120 a 200 pulsaciones por minuto. Las intensidades de trabajo pueden variar entre altas, medias y bajas. Se puede utilizar para cualquier deporte. Se realiza generalmente fuera de las pistas y la intensidad del esfuerzo es variable. Continuando con los métodos aeróbicos, tenemos el intervalo. Se caracteriza por fraccionar los esfuerzos, es decir, el sujeto debe correr una distancia igual o mayor a la del objetivo propuesto, con una intensidad superior a la que es capaz de sostener. Los elementos que componen un entrenamiento de intervalo son duración del esfuerzo, la intensidad,
el tiempo de recuperación y el número de repeticiones de cada fracción del esfuerzo. La recuperación entre los intervalos es incompleto, es decir, que las pulsaciones por minuto deben estar entre las 120 y 130 pulsaciones por minuto y se caracteriza porque la suma de los esfuerzos se realiza en forma fraccionada. Hay una recuperación incompleta. En esta, el individuo antes de comenzar cada intervalo debe estar entre 110 a 120 pulsaciones. Cuando se termina el intervalo, las pulsaciones deben estar entre las 160 y 180 pulsaciones por minuto. Desarrolla los niveles más elevados de la resistencia aeróbica. La duración del esfuerzo es larga y la forma de recuperación generalmente es caminando, porque también puede ser trotando. Todo esto va a depender del nivel de entrenamiento o intensidad que vayamos a realizar. Y por último tenemos el cross country, que esta es una carrera a campo a través o a campo traviesa. En los países de Hispanoamérica se le llama cross country o simplemente cross. Esta es una modalidad del atletismo que consiste en recorrer distancia a campo a través de circuitos naturales no urbanos. El cross country también es una modalidad del atletismo que pone a prueba la velocidad, la resistencia y el salto a través de un campo con pendientes, áreas boscosas, zonas fangosas o en circuitos naturales no urbanos. La distancia mínima a recorrer oscila entre los 12 kilómetros para la rama masculina y los 10 kilómetros para la rama femenina. El cross country se caracteriza porque se realiza en ambientes naturales, desarrolla el alto nivel de la capacidad aeróbica y por último se cubre una distancia determinada, venciendo obstáculos que presente el mismo terreno, bajadas, subidas, lagunetas, zanjas y árboles caídos. Normalmente este tipo de métodos se realizan en montañas y zonas boscosas para que el entrenamiento tenga una mejor proyección y un mejor desenvolvimiento del cuerpo humano. Métodos para desarrollar la capacidad anaeróbica. Tenemos los intervalos cortos. Consiste en fraccionar los esfuerzos realizados a gran velocidad en tiempos o distancias cortas, con pausas intermedias donde hay recuperación incompleta. Es decir, en las pulsaciones deben oscilar entre 120 y 140 pulsaciones por minuto para poder realizar la siguiente repetición. El número de repeticiones puede variar de 6 a 14 repeticiones. También tenemos las carreras muy cortas. En las carreras muy cortas consiste en recorrer carreras de 5 a 10 metros. Esta es una buena manera de entrenar la fuerza explosiva. Aquí algunos entrenadores recomiendan hacer esta carrera en terrenos con cierta inclinación, de manera que el esfuerzo sea mayor. También tenemos las carreras cortas. Este es otro método que existe para desarrollar la resistencia anaeróbica, ya que al practicar carreras más largas nos permite desarrollar la capacidad anaeróbica. Al igual que las carreras cortas, deben ser de manera explosiva. Normalmente estas distancias en estas carreras deben ser de 50 a 100 metros planos. En el corredor debe hacer un esfuerzo máximo y dar el 100% por cada pasada. Y como le expliqué anteriormente, al ser carreras tan cortas, la intensidad del ejercicio debe ser alta y exige el 100% del esfuerzo de la persona. El entrenamiento en circuito se refiere al trabajo alterno de los ejercicios en cuanto a efectos musculares, ejercitados en sitios llamados estaciones, y cuando se realizan 2 o más vueltas en forma continua se denomina entrenamiento en circuito. Entre los principales tipos de dosificación encontramos tiempo fijo,
Es decir, en cada una de las estaciones el tiempo de trabajo puede oscilar de los 10 segundos a los 20 segundos. En este, el número de estaciones también puede variar de 6 a 8 estaciones y el trabajo en el cuerpo debe ser constante y variado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en una estación trabajé los miembros superiores, en la próxima estación debo trabajar los miembros inferiores y en la próxima estación debo trabajar la zona abdominal. También tenemos el método de repeticiones. En este se establecen cuántas repeticiones se deben hacer en forma continua en cada una de las estaciones. El tiempo de recuperación debe ser completo. Un ejemplo de esto puede ser en que si tenemos 6 estaciones, en cada una debemos realizar el número de repeticiones que indique la estación. Y también podemos decir que consiste en repetir esfuerzos a gran velocidad en muy corto tiempo con una recuperación incompleta. ¿Qué quiero decir con esto? Que este método de repeticiones lo podemos hacer tanto con un tiempo prolongado como sin tiempo. Lo importante es realizar el número de repeticiones que nos indique cada estación, con el objetivo de que cuando se vaya a realizar nuevamente este método, ir superando el número de repeticiones.